5 de noviembre de 2024. Instalaciones del Grupo de Reacción Inmediata, Fiscalía de la Ciudad de México. Cuando el oficial se le acercó al padre de Arturo Isaac, ni siquiera lo miró a la cara. No podía. Se limitó a susurrar y desaparecer. Señor, lo que pasó con su hijo no fue un accidente. Para ese momento, el cuerpo de Arturo ya estaba en una camilla, sin vida. Su madre estaba afuera exigiendo respuestas. Y dentro del agrupamiento, 6 agentes estaban reunidos con el comandante que había disparado, afinando una sola historia que tenían prohibido contradecir. Lo único que aún no estaba decidido esa tarde no era quién apretó el gatillo. Eso está grabado en video. Lo que aún estaban intentando decidir era el nombre del crimen. Bienvenidos a Rastros del Pecado. La mañana del 5 de noviembre de 2024 comenzó como cualquier otra. La casa de Lidia Macedo estaba en silencio, en modo de descanso. Estaba de vacaciones y no había prisa por nada. El sol entraba por las cortinas, la tetera silbaba suave en la cocina y el reloj avanzaba sin hacer ruido de culpa. Había rutinas que le daban forma a esos días tranquilos. Una de ellas era Arturo. Arturo Isaac Pacheco Macedo, su hijo, agente del Grupo de Reacción Inmediata de la Fiscalía de la Ciudad de México. Duros en la calle, disciplina de plomo, respuestas rápidas. Pero con ella siempre lo mismo. Un mensaje temprano, una llamada corta. Buenos días, ma, estoy bien. A veces era un audio apresurado, a veces solo una línea. Nunca desaparecía, nunca. Ese día, el teléfono no dijo nada. Al principio, Lidia no le dio un significado. Podía estar entrenando, podía estar ocupado en práctica, podía estar en operativo. Sabía que a veces no podía usar el celular. Eso se lo repetía a sí misma como un rezo lógico. Pero a las 11 a.m., el silencio empezó a sentirse distinto. No era ausencia, era hueco. Marcó su número. Una vez, silencio. Otra vez, nada. Volvió a llamar. 4 veces, 5. Nadie contestó. Nadie devolvió la llamada. Ni siquiera un mensaje corto de ocupado, ma. Y eso fue lo que empezó a romperle la calma. Porque él siempre avisaba. Siempre. A las 12:30 p.m. dejó de ser preocupación normal. Fue otra cosa. Una presión que le subía al cuello como si algo dentro de su cuerpo quisiera advertirle antes que las palabras. Hubo algo dentro de mi corazón que comenzó a palpitarme tan rápido, pensaría después. No era una idea, era físico. Era su propio cuerpo temblando antes de escuchar la verdad. Para entonces, ya no estaba caminando por su casa de vacaciones, estaba caminando por un borde. Aproximadamente 2 horas más tarde, el teléfono vibró al fin. Número desconocido. Contestó al primer timbrazo. ¿Familia de Arturo Isaac Pacheco Macedo? Dijo una voz de hombre, firme, seca. No sonaba nerviosa, sonaba acostumbrada. Soy su mamá, respondió Lidia. Habla el comandante Sergio. El nombre cayó con autoridad fría. Luego vino la frase que partió el aire en 2. Le informó que Arturo había tenido un accidente y que tenía que presentarse en las instalaciones del grupo. Así, sin más detalles, sin ubicación, sin estado, sin explicación. El corazón de Lidia empezó a empujarle las costillas.
¿Mi hijo está bien?, preguntó. Hubo una pausa al otro lado, una pausa que no debería existir cuando alguien está bien. No le puedo decir más nada. La respuesta entró como un golpe. No era una respuesta de consuelo, era una puerta cerrada. Lidia no aceptó eso. Señor, dijo, dígame solo una cosa. La línea estaba aún abierta, se escuchaba el leve ruido del ambiente del otro lado, voces lejanas, movimiento. ¿Mi hijo está vivo? Lo que escuchó después no tuvo amortiguación. No, señora, su hijo ya murió. No hubo preparación, no hubo lo siento, solo una frase que no parecía humana, lanzada como una orden. En ese instante, el mundo dejó de ser sólido. Lidia sintió cómo el cuerpo se le iba para atrás, cómo el aire ya no alcanzaba, cómo la realidad se volvió pesada, espesa, como si de pronto la casa se hubiera llenado de agua y respirar doliera. Pero incluso dentro de esa caída, reaccionó. Marcó a su hermana, le pidió que fuera al agrupamiento, al lugar donde estaba el grupo de su hijo. Tenía que saber, tenía que verlo, tenía que escuchar de alguien más, cara a cara, que esa frase era real. Su hermana fue. Lo que le dijeron ahí no coincidía con lo que le habían dicho a Lidia por teléfono. No le hablaron de muerte, no le hablaron de cuerpo, no le hablaron de despedida. Le dijeron que había sido un error. Le dijeron que Arturo estaba vivo. Le dijeron que lo habían llevado a un hospital. Dos versiones, dos realidades puestas a circular al mismo tiempo. Lidia, con el teléfono todavía en la mano, escuchando que su hijo estaba muerto. Su hermana, frente a las instalaciones, escuchando que estaba vivo. Esa diferencia no trajo alivio, trajo algo peor, incertidumbre absoluta. Una especie de vacío en el que todo puede ser verdad y todo puede ser mentira. Lidia sintió rabia mezclada con miedo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué le pasó? ¿Por qué me dicen una cosa a mí y otra a ella? ¿Por qué nadie habla claro? Mientras hacía esas preguntas, había una sensación muy concreta que se instaló en ella, la de que algo se estaba moviendo detrás de las paredes, fuera de su alcance. Como si antes de que la familia pudiera llegar completa, preguntar, mirar, alguien estuviera acomodando la historia. La mañana del 5 de noviembre de 2024 ya no era una mañana de vacaciones, era el inicio de algo oscuro. Y Lidia, sin quererlo, ya estaba dentro. Arturo Isaac Pacheco Macedo tenía 32 años y un hambre de vida que se notaba a simple vista. Su madre lo decía sin exagerar, quería comerse el mundo. No era una frase bonita, era una descripción clínica. Arturo no sabía estar quieto. Desde niño había sido así, inquieto, eléctrico, con una energía que parecía demasiado grande para el cuerpo que la contenía. Y siempre sonriendo, siempre. Su vocación también llegó temprano. No fue casualidad ni capricho adolescente, fue lealtad, fue herencia, fue observación. De niño miraba a su padre ponerse el uniforme, miraba el arma, la placa, la forma en que la autoridad se convertía casi en una segunda piel. Y ese ritual lo marcó. Mientras otros niños decían astronauta o futbolista, él decía policía, y lo decía en serio. Sus padres trataron de frenarlo, no por falta de apoyo, sino por miedo, miedo real, miedo mexicano. Ser policía en México es caminar diario al lado de la muerte, es salir sin saber si se regresa, es convertirse en blanco. Ellos lo sabían, lo habían visto. Le ofrecieron alternativas, le propusieron otros caminos, carreras distintas, futuros más seguros, pero Arturo era terco en lo esencial. Su gran sueño desde chico fue siempre ser policía y portar un uniforme como el que su papá utilizaba, recuerda su madre. Y lo cumplió. No solo entró, quiso lo más alto. No se conformó con estar dentro del sistema. Buscó la zona donde se prueba de verdad a los que entran. El Grupo de Reacción Inmediata, una unidad considerada élite dentro de la Policía de Investigación. Ahí no llega cualquiera. Ahí llegan los que responden rápido, los que entran primero, los que tocan la puerta que nadie quiere tocar.
Pero su paso por esa élite no fue recto, fue roto. En medio del camino, un accidente de motocicleta casi lo quiebra, grave, lo suficiente para sacarlo de circulación durante casi un año. Incapacitado, rehabilitación lenta, dolor físico constante. Meses de pausa forzada para alguien que no sabía estar en pausa. Volvió. Volvió porque quería volver, porque no aceptaba la idea de quedarse a medias. Y cuando regresó al GRI, oficialmente estaba de vuelta en la unidad, técnicamente operativo, pero todavía reciente, todavía reconstruyendo cuerpo y ritmo. Apenas llevaba unos meses reincorporado cuando lo movieron. Lo transfirieron de manera abrupta al grupo bajo el mando de un hombre identificado como Rafael N. Esa transferencia no fue un detalle administrativo más. Importa. Importa porque ahí, en ese grupo nuevo, en el que Arturo no tenía historia, ni redes de confianza, ni compañeros de años que lo respaldaran, fue donde murió. Esto es central. Arturo era nuevo en ese equipo. No tenía una relación establecida con su comandante. No tenía vínculo probado con sus compañeros. No tenía todavía quien respondiera por él dentro de esa estructura. En otras palabras, estaba expuesto. Pero Arturo no era solo agente. Arturo también era padre. Tenía un hijo pequeño, un niño que en ese momento estaba a punto de cumplir 3 años. Eso lo cambiaba todo. Porque Arturo podía ser duro en la calle, frontal en servicio, operativo en formación, pero en casa, con su hijo, era otra cosa. Bajaba el tono, se volvía cálido, se volvía suave, se volvía constante. Aunque ya no estaba en pareja con la madre del niño, seguía peleando por estar presente. No era un padre en fotografía, era un padre en carne, en llamadas, en promesas. En las últimas semanas, sin embargo, había algo que le dolía más que las secuelas del accidente. Llevaba más de un mes sin poder ver a su hijo por problemas con su expareja. Eso lo frustraba, lo agotaba, lo partía, pero no había renunciado. Al contrario, había hecho un plan. Faltaban 11 días para el cumpleaños del niño. Tenía pensado festejarlo. Había hablado de eso. Había hecho de eso una meta chiquita pero luminosa. Aguantar, trabajar, resistir, llegar. Ese 5 de noviembre, día en que todo se rompió, ese plan también fue interrumpido. Junto con el uniforme, junto con la sonrisa, junto con el futuro que él llevaba apretado entre los dientes. La muerte de Arturo Isaac Pacheco Macedo no solo le quitó la vida a un agente del GRI recién reubicado bajo el mando de Rafael N., le arrebató a un niño de casi 3 años algo que ese niño todavía no sabe nombrar. Y ese detalle, igual que su transferencia apresurada a un grupo donde él era el recién llegado, no es un fondo emotivo, es parte del caso, es parte de lo que hay que mirar. El lugar donde ocurrió no era un campo de tiro. No había líneas marcadas en el suelo, no había supervisión formal, no había condiciones controladas. Era peor, era el área de casilleros del agrupamiento. Un cuarto cerrado, estrecho, pensado para guardar pertenencias, no para disparar rifles. Un sitio en el que rebotan los ecos, en el que una sola bala puede cruzar de pared a pared en una fracción de segundo. Ahí, en ese espacio que nunca debió convertirse en zona de práctica, fue donde Arturo cayó. Todo comenzó con una orden. El mando en turno era el comandante Rafael N. Él estaba a cargo. Él era la autoridad directa. Fue él quien, durante un receso, dio una instrucción que cambió todo. Les pidió a los agentes que se quitaran los chalecos balísticos. En ese momento, lo único que separaba un cuerpo vivo de una bala dejó de estar sobre el cuerpo. Sin chaleco, pecho descubierto, tórax expuesto. Ese fue el primer movimiento. Lo que vino después quedó grabado. La fiscalía, en un intento de explicar, mostró el video a la familia. Ese material, que debería ser evidencia, funciona también como muestra de algo más oscuro. Una cadena de negligencia que ya no se puede llamar accidente sin torcer el lenguaje. La escena es esta. Un agente le pide a Rafael N. que repita una maniobra táctica, una demostración.
nada fuera de lo normal, en apariencia. El comandante accede. En lugar de tomar un arma simulada o un arma descargada bajo control, se agacha y recoge del piso un rifle calibre 223. Un arma larga, un arma de alto poder, un arma cuyo impacto a corta distancia es devastador. Hasta ese momento, él sigue teniendo el control. A partir de ese punto, lo empieza a perder, o decide perderlo, porque lo que hace a continuación viola uno por uno los principios más básicos de seguridad que cualquier instructor conoce, y más aún alguien con 21 años de servicio. Primero, no revisa el arma, no abre la recámara, no confirma que esté descargada, no limpia la línea, no da la orden de arma fría, nada. Toma un rifle como quien toma una herramienta inofensiva. Los manuales son claros. Siempre se asume que un arma está cargada hasta comprobar lo contrario. Eso no es un tecnicismo, es la regla que evita funerales. Segundo, apunta el rifle hacia los suyos. No al muro, no al suelo, no al techo. Hacia los cuerpos, directamente hacia el grupo de agentes que en ese momento ya no llevan chaleco. Los dejó vulnerables y luego encuadró esa vulnerabilidad en la mira. Eso no es un descuido menor. Esa acción está explícitamente prohibida en cualquier entrenamiento serio. Jamás se dirige un arma hacia personal vivo, salvo en condiciones altamente controladas que no existían ahí. Tercero, coloca el dedo en el gatillo. No afuera, no extendido, no sobre el armazón, en el gatillo. Esa es una línea roja universal. El dedo solo entra al disparador cuando se va a disparar, no antes, nunca antes. Y, aún así, lo hace. Cuarto, jala. En el cuarto cerrado de casilleros, con hombres sin chaleco frente a él, con un arma que no verificó, Rafael N. presiona el gatillo. La detonación es inmediata. El disparo sale a una distancia corta, casi íntima. El proyectil del 223 entra directo en el tórax de Arturo. No hay margen de maniobra, no hay posibilidad de asistencia real. El impacto es letal al instante. Arturo cae, y en ese segundo se traza una frontera. Porque llamar a eso un accidente exige ignorar todo lo que ocurrió antes. No fue una bala que se disparó sola, no fue un resbalón fortuito, no fue una falla mecánica imprevisible. Fue una secuencia. Quitar la protección, tomar un arma real, no revisarla, apuntarla a gente viva, meter el dedo al gatillo, disparar. Cada paso empujó el escenario hacia una sola dirección posible, daño mortal. La suma de decisiones no parece improvisación, parece una caminata directa hacia el punto de quiebre. Y hay otra cosa que queda flotando en el aire de esa habitación incluso después del disparo: la relación de poder. Arturo estaba bajo mando. Ese día estaba bajo la autoridad de un comandante con el que no tenía años de trabajo compartido, un grupo al que había llegado recientemente, después de ser transferido. No estaba rodeado de compañeros que crecieron con él dentro de la unidad. Estaba en manos de alguien que, según su propio expediente, tenía 2 décadas de experiencia y estatus de instructor. Un instructor con 21 años de servicio no ignora las reglas básicas de seguridad con armas largas. Las reglas no son teóricas, son condición de vida o muerte. Si se rompen todas una tras otra, no se puede invocar "fue un accidente" como explicación limpia. Lo que queda entonces es otra lectura. Para unos, lo que pasó ahí es una muestra brutal de indiferencia absoluta por la vida de los subordinados, una cultura donde se juega con armas cargadas como si fueran utilería y la vida de un agente es desechable. Para la familia de Arturo es peor que eso. Para la familia no fue una desgracia, fue la ejecución de una secuencia. Y esa secuencia, dicen, no se siente como error, se siente como intención. La respuesta institucional tras la muerte de Arturo no fue de apoyo, sino de ocultamiento y hostilidad. Al llegar al hospital, Lidia y su esposo encontraron el cuerpo de su hijo abandonado en una camilla, solo como perro, sin un solo comandante o compañero que les diera una explicación o una palabra de consuelo.
La confirmación del médico de que Arturo había llegado sin signos vitales destrozó la falsa esperanza que le habían dado a la hermana de Lidia, evidenciando el engaño inicial. La familia tuvo que esperar hasta el día siguiente para recibir una versión oficial, y esto solo ocurrió después de que amenazaron con contactar a los medios de comunicación. La reunión en la comandancia del GRI fue una puesta en escena intimidante. Lidia la describe como un lugar sumido en un silencio total, con decenas de policías formados, totalmente rígidos, firmes, a quienes se les había prohibido siquiera mirarlos a los ojos. Era un ambiente diseñado para controlar el mensaje y proyectar una autoridad inquebrantable, no para ofrecer consuelo. Este muro de silencio se extendió hasta el velorio. Los compañeros de Arturo montaban guardia junto al féretro, pero ninguno se atrevía a hablar con la familia. La disciplina del silencio solo se rompió por un instante cuando un agente se acercó sigilosamente al padre de Arturo y le susurró: «Señor, lamento mucho lo que pasó, pero esto no fue un accidente», antes de perderse entre la multitud. Este acto de disidencia clandestina, junto con un gesto simbólico, la reproducción de la canción Una palabra no dice nada, cuya letra habla de envidia, celos e hipocresía, funcionó como un mensaje codificado. Revelaba que la verdad era un secreto a voces dentro del grupo, pero una orden superior, el miedo o una lealtad mal entendida impedían que se dijera abiertamente. Este caso expone una perversión de la hermandad policial, donde la lealtad a la jerarquía y la protección del cuerpo institucional prevalecen sobre la justicia para un compañero caído y el apoyo a su familia. Desde el momento en que vieron el video, la familia Pacheco Macedo supo que la narrativa del accidente era una fabricación. El padre de Arturo, siendo él mismo instructor de tiro, lo sentenció de inmediato. «No, señor, no. Él me mató a mi hijo y ni siquiera hizo las medidas de seguridad». Su pericia desmanteló la coartada en el acto. El propio video reveló más que el disparo. Mostró cómo los agentes, en lugar de seguir el protocolo de preservar la escena, levantaron el cuerpo como si fuera un costal de papas y lo arrojaron a una patrulla, sin llamar a una ambulancia ni prestar primeros auxilios. Esta acción no solo fue inhumana, sino que constituyó una grave contaminación de la escena del crimen y la ruptura de la cadena de custodia, procedimientos que como policías de investigación debían dominar. El intento de encubrimiento se hizo aún más flagrante en las horas siguientes. La hija de Lidia, acompañada por un abogado, descubrió a Rafael N. en los separos, pero no estaba aislado. Se encontraba reunido con otros 6 agentes, presuntamente poniéndose de acuerdo sobre la versión de los hechos. La desfachatez llegó al punto de la burla cuando uno de ellos comentó: «Pues juntamos dinero y se lo pagamos». La intervención del abogado fue providencial. Se percató de que ya existía una boleta de libertad para Rafael N., programada para las 5 a.m. Su exigencia de judicializar la carpeta de investigación fue lo único que impidió que el presunto homicida saliera libre y el caso se cerrara como un trágico accidente. Incluso durante el proceso judicial, los intentos de obstrucción continuaron. La familia denunció que los videos presentados en las audiencias estaban editados con cortes que ocultaban el momento clave en que Rafael N. metía el dedo en el disparador. En otra ocasión, se intentó presentar un arma distinta a la que se usó en el crimen. Si no fue un accidente, ¿por qué un comandante mataría a uno de sus subordinados a sangre fría y frente a testigos? La respuesta, según los indicios recabados por la familia, apunta a un móvil tan antiguo como peligroso: los celos profesionales. Lidia Macedo recuerda que su hijo le había comentado a su esposo con cierta frustración que su nuevo comandante, Rafael N., no sabe nada. Era común que los propios compañeros de grupo se saltaran la cadena de mando y acudieran directamente a Arturo para resolver dudas tácticas o técnicas. «Oye, Pacheco, ¿está bien?», le preguntaban, evidenciando una falta de confianza en su superior. Esta situación habría generado una profunda rivalidad.
No sé si él temía que mi hijo le quitara el puesto. No sé si a él le causaba rivalidad el saber que a mi hijo le preguntaban más que a él, especula Lidia. Esta teoría ganó una fuerza considerable cuando la hermana de Lidia comenzó a recibir mensajes anónimos en sus redes sociales, presuntamente de otros agentes del grupo. Los mensajes eran contundentes. Afirmaban que Rafael odiaba a Arturo y le tenía mucho coraje porque lo callaba en muchas ocasiones cuando él estaba dando los cursos. Describían al comandante como una persona déspota y tajante, cuya autoridad era constantemente desafiada, no por insubordinación, sino por la competencia superior de Arturo. En el entorno altamente jerárquico y machista de una unidad policial de élite, este tipo de resentimiento puede ser un catalizador para la violencia. El disparo, visto a través de esta lente, deja de ser un error para convertirse en la eliminación brutal de un rival que representaba una amenaza directa al estatus, la autoridad y el ego del comandante. La batalla de la familia Pacheco Macedo se libra ahora en el terreno legal, donde la terminología es crucial. La defensa de Rafael N. busca que el crimen sea clasificado como homicidio culposo, es decir, una muerte no intencional causada por negligencia o imprudencia. Esta clasificación validaría la narrativa del accidente y resultaría en una pena significativamente menor. Por el contrario, la familia y hasta ahora el juez del caso sostienen que se trata de un homicidio calificado con dolo. El dolo implica que hubo intención de matar, conocimiento de la acción y voluntad de realizarla. El delito es calificado por la presencia de agravantes, como la ventaja. Legalmente, la ventaja se configura cuando el agresor es superior por las armas que emplea, su destreza o se vale de un medio que debilita la defensa de la víctima. En este caso, la relación de poder entre un instructor y su subordinado durante un entrenamiento, donde uno tiene el control absoluto y el otro opera bajo un principio de confianza y obediencia, constituye una ventaja abrumadora. La lucha por esta clasificación legal es en esencia la lucha por la verdad. Calificarlo como culposo sería aceptar la falibilidad humana y exculpar a la institución de una falla más profunda. Calificarlo como doloso y calificado sería reconocer un asesinato, una traición y un abuso de poder sistémico. A pesar de las tácticas dilatorias de la defensa, como la interposición de amparos para retrasar las audiencias, el juez ha mantenido la carátula de homicidio calificado, una pequeña victoria en una larga batalla. El dolor de Lidia Macedo se ha transformado en una fuerza indomable. Su clamor por justicia resuena con una advertencia. Si llegan a cambiar el delito, van a saber quién era la mamá de Arturo Isaac. No me importa tener que detener una calle, una avenida, pero me van a conocer. El caso de Arturo Isaac Pacheco Macedo no es una anomalía. Como la propia Lidia mencionó, incidentes similares donde agentes mueren en entrenamientos y los hechos son rápidamente catalogados como accidentes ocurren en otras corporaciones del país, como el de un agente de la Guardia Nacional en Guanajuato. Estos casos sugieren un patrón preocupante de negligencia, falta de protocolos y potencialmente encubrimientos institucionales. La muerte de Arturo deja una herida imborrable, un niño que crecerá sin su padre, una familia destrozada y la fe en la justicia hecha añicos. Un policía asume el riesgo de enfrentar a la delincuencia en las calles, pero nunca debería enfrentar la muerte a manos de un superior que juró protegerlo y liderarlo. La hermandad que Arturo creía encontrar en su grupo de élite se reveló como una fachada que ocultaba envidias mortales y una lealtad corporativa que protege al victimario y abandona a la víctima.